Momento unboxing. Siempre he querido comprarme una cámara web y acá lo tengo. Ok, vamos a empezar. No sé. No, voy a quitar. Esto es un abanico que tengo calor aquí en mi sí, en mi país también. Es una banda de calor. Ok, vamos a abrir esta belleza. Es una cámara de HP de 320 Full HD. Lo investigan los curiosos, para los curiosos. Y acá hay cinta. Les recuerdo que lo destapé, lo abrí del centro comercial, o sea, desde ahí compré la cámara. Bueno, vamos a quitar esto. Ya se puede ver, no sé. Se ve buena, a ver. Instrucciones que nadie lo lee. Otro. Ok. Ahí se puede ver. Okay. ¿Cómo se quita esto? Este cartón. Ah, acá. Para. Dios, lo destapé para el orto. Oye, está buena, está muy buena. Viene con su conector de HP. No sé si ustedes lo podrán ver. Está buena. Mira, viene con su tapa. Buenarda la cámara. Pesa un chingo, amigo, pesa una banda. Pesa una banda. Acá como que se puede abrir. Ok, se puede abrir. Cinta, man. No sé si... Bueno, esto no es una ASMR, pero... Esto es glorioso para mí. Ustedes no lo están disfrutando. Ok. Tapa. Viene con su tapa. Para que no me vean mis chaquetadas. Tapita. Y la cámara. Fue a mano, pero se ve hermosa. No la quiero tocar la cámara. O sea, acá no quiero tocarla. Acá viene, no sé. Viene con su cinta. Ay, no, ya la cagué. Cinta. Cartón. Hola, esto es muy largo, esto es larguísimo. Bueno, vamos a conectarla en el ordenador y vamos a ver qué onda, man. O sea, literalmente es largo. Viene con su conector de HP. Man, esto es muy bueno. Damos la caja y vamos a hacerla funcionar. Y bueno, chicos, aquí volví. Vamos a probar la cámara y vamos a hacerlo con OBS. Ok, empezamos. Aquí tenemos el OBS. Acá lo tenemos. Ahora vamos a colocar la cámara. ¿Cómo? Vamos a crear una fuente en OBS. Colocando clic acá en el símbolo más, o si no, colocar aquí y agregar. Y la misma poronga. Acá vamos a colocar dispositivo de captura de video. Ok, vamos a colocar esto. Y vamos a colocar cam XD. ¿Por qué? Porque XD. Tenemos la webcam de la webcam de la portátil, porque yo tengo un portátil. Y vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar HP 320 Full HD webcam. Vamos a probarlo acá. Y vamos a ver si se me peta. ¡Fua, mano! O sea, tiene una buena resolución. A ver, les digo que antes ya la había probado. O sea, me fui por acá en este iconito. Este es oficial de 8.1 cámara, pero mano, se ve muy bien. Y aquí tenemos una banda de opciones que podemos configurarlo. Vamos a colocar primero con esto. O sea, esto me está bloqueando el paso de poderlo configurar. Y aquí lo coloqué en personalizado. No se ve nada. Y vamos a colocar cuánta
cuánta resolución hay. Ok, tenemos Full HD y esto no sé qué es. Vamos a probarlo. Se ve una resolución alta y espero que no sea 4K, ¿no? Porque se me peta. Guau, mano. ¡Ey! Se me está lagueando. Esto es increíble. Vamos a colocarle en Full HD. Dios, se ve bueno. Se ve hermoso. Y se me vi estos son espinillas, estos son granos. ¿Por qué? Porque yo como mucha grasa. Le echo a la arepa 7.000 millones de mantequilla. Y es normal, ¿no? Además soy un adolescente y obviamente se me va a salir esto. Literal. Tengo una banda de eso, man. Y aquí tenemos FPS máximo, que yo creo que son 30 FPS porque no me imagino 60. Ya la había investigado esta cámara es Full HD y 30 FPS. Vamos a probarlo y es la misma porón, o sea, es 30 FPS y nada más. Y lo podemos colocar en 30 FPS y todo. Formato de video, esto no sé qué es, o sea, es un... no sé qué es. Y aquí tenemos... aquí tenemos más configuración de la cámara. Esta es la parte de lo que me gusta. Configurar todo. O sea, aquí también, pero no controla el constante, la saturación, no controla eso. Acá lo controla en configuración de video. Y aquí tenemos una banda de opciones. Tenemos el brillo, el constante, el matiz, saturación. A mí me gusta la saturación. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? Vamos a colocar cancelar porque quiero la cámara natural. Y aquí tenemos Full HD. Vamos a configurar acá el OBS. Esta cámara tiene un micrófono. Y ya me estoy imaginando qué tipo de calidad es el micrófono. Man, el micrófono va a ser una chota. ¿Por qué? Porque siempre cuando veo un video de una review, una cámara del portátil con su micrófono, siempre va a sonar mal. Es una poronga. Vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Y aquí estoy capturando. Pero ¿por qué se me va a laguear, man? No, se me lagueó literalmente. Ok, aquí tenemos el micrófono de la webcam. No sé si se me está escuchando. No sé cómo se me está escuchando, pero lo voy a reaccionar, Ok, lo estoy... Ay, no, se me va a laguear otra vez. No. Esto no es la cámara. Este es la PC. Ok, aquí tenemos el audio. Y aquí estoy capturando. No, es una poronga. Se me va a laguear, man. Es una poronga. Es normal que los micrófonos de las webcams sean tan malas. Pero la webcam, la cámara en sí, es exquisito. Le voy a recomendar esta cámara si no quieren comprar una super cámara 4K. O sea, hay cámaras en 4K que están muy económicas, pero como que no hay la plata. Entonces le voy a recomendar, dame recomendar esta webcam de 320 Full HD porque esto es muy económica. Para mí no es tan económica porque ha subido el precio porque estaba en una promoción. Se me caducó la promoción y se volvió en un precio normal. O sea, volvió a su precio normal. Recomendado esta cámara para IRLs de Twitch, de streaming, de lo que sea. Es muy bueno, mano. Es muy bueno. Compren esta cámara, la con... No, man, esta cámara es muy buena. 30 FPS, pero es Full HD, man. Conclusión, esta cámara es muy buena, man. Es muy buena. Y ya, o sea, es buenísima y ya.